acerca de las características de la palabra. Más que nada haciéndonos referencia a lo que estábamos viendo las últimas 5 ocasiones. Creo que fueron 5. Estamos viendo características de la palabra de acuerdo a 2 versículos. Si se acuerdan, el versículo principal era 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El otro versículo era 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Sí? Entonces, dentro de estos versículos ya observamos varias características. Observamos que la palabra es, un segundo, que la palabra es autoritaria porque proviene de Dios. O sea, se tiene que definir nuestras vidas completas porque es Dios mismo quien está hablando. Que la palabra es clara porque le puede hablar un mensaje que puede entender una persona aún siendo muy pequeña, aún siendo un bebé, aún siendo alguien que no tiene las mejores capacidades mentales quizás, o las mayores capacidades. Aún si tiene las mayores capacidades mentales, de todos modos, esta tiene que llegar a ti y tiene que ser entendida a través del Espíritu Santo. Y no hay otra forma en la cual la puedas entender. Entonces la palabra es muy clara, pero también se necesita de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es quien hace claro todo lo que viene dentro de la palabra. Vimos la necesidad de la palabra, porque absolutamente todos necesitamos ser salvados, porque absolutamente todos necesitamos conocer una palabra de Dios, ¿sí? Y esa palabra tiene que ser la palabra verdadera, por tanto, tiene que ser esparcida esta palabra. Vimos la eficiencia de la palabra, que ese es el hecho de que esta palabra logra su cometido de salvar a personas y se convierte entonces, Romanos 1, versículo 16, en el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Pero esa eficiencia, vimos, proviene de esta unión con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es eficiente la palabra en cuanto está unida con este Espíritu y logra el cometido y siempre logra el cometido, ¿sí? Y 5, hemos visto hasta ahorita, es inerrante porque la palabra es perfecta, porque proviene de parte de Dios y es las mismas cosas que está diciendo Dios a las personas. Y Dios no miente, Dios no confunde, Dios no engaña a nadie, ¿sí? Ahora, dentro de esa idea, construimos algo más. ¿Qué es lo que construimos? Construimos la idea de la suficiencia de la palabra, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy un tema que se titula La Biblia suficiente. La Biblia suficiente. Ahora, si se acuerdan ustedes de las 5 solas de la Reforma, lo que estaba sucediendo en ese momento era que habían otras cosas que estaban definiendo qué era lo que se necesitaba para la fe. Y lo que realiza tanto Martín Lutero como los reformadores, y que se mantiene aún dentro de nuestra tradición como iglesia reformada, es esta idea, 5 solas, 5 cosas que son el fundamento, no es toda la doctrina, pero es ese fundamento que establece un lugar firme por el cual construir buena doctrina, sanas enseñanzas para todas las personas, ¿sí? Y esas doctrinas, si se acuerdan, son la sola escritura, solo Cristo, solo fe, sola gracia y gloria para Dios solamente, ¿sí? Gloria para Dios solamente. Y ahora siempre, Dilas en latín. sola escriture, so, no me las sé en latín, pero, pero bueno, las pueden buscar en latín si quieren. La parte importante de esto, amigos, es que veamos que hay un orden dentro de esas olas, aunque sea en las primeras partes y en la parte final. En la primera parte comienza con la escritura, porque la escritura es la que muestra a Cristo, muestra la gracia, muestra la fe, muestra el propósito que es darle gloria a Dios, ¿sí? La escritura es el fundamento a través del cual se está creando toda nuestra doctrina. Entonces lo que vemos ahí es lo que está diciendo no es esta sola escritura, es la suficiencia de la palabra, que la palabra es el único que puede establecer nuestra fe, ¿sí? Eso es lo que implica la sola escritura y eso es lo que implica la sola gracia, ¿sí? Entonces lo que estaba sucediendo, la sola gracia, perdón, la sola escritura, y eso es lo que implica esta idea, esta doctrina de suficiencia, ¿sí? Porque lo que está realizando entonces, y lo que estaban realizando los que no eran reformados, la Iglesia Católica, era que ellos querían establecer que no era solamente a través de la Escritura, sino que la Escritura se le tenía que suplementar algo. Si se le tiene que suplementar algo, entonces no es suficiente eso, ¿sí? Necesita ayuda,
no es suficiente para poder lograr su cometido. Y nosotros tenemos que ver que no es así, que toda nuestra fe puede ser construida y se mantiene arriba de esto. Y nadie más, ni siquiera un ángel, como nos dice Gálatas capítulo 1, puede estar cambiando la forma en la cual nosotros observamos nuestra fe, ¿sí? Nadie más establece, ni nadie puede agregar, nadie puede reducir, nadie puede quitar de lo que nosotros estamos viendo como suficiente, porque es lo único que depende, es lo único que Dios ha establecido para tener esta autoridad suprema. Ahora chequen entonces la implicación de eso. Les acabo de decir, se construye esta idea de suficiencia, esta idea de sola escritura a través de todas las demás características, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tuviese autoridad divina esto, significa que tendríamos que buscar nosotros no la palabra, sino una autoridad mayor, porque esa autoridad mayor sería la que estaría definiendo todo. Si no tuviese también esta idea de claridad, necesitaríamos de personas o de documentos para poder comprender esta palabra y para poder entender una sabiduría mayor, para poder lograr estar nosotros comprendiendo cuál es nuestra fe. 3. Si nosotros esta idea no fuese necesaria, entonces necesitaríamos encontrar otros medios, porque si no es el único medio por el cual nosotros llegamos a Dios, necesitaríamos de otro medio mayor para poder acercarnos, ¿sí? Y ese medio sería el que tendríamos que estar moviendo para todas las personas. ¿Qué es lo que necesitan las personas? ¿Necesitan de la palabra o de qué necesitan? Y si necesitan más de otra cosa porque algo está arriba de la palabra, entonces tenemos que establecer eso para las demás personas, ¿sí? O si no es eficiente con el Espíritu para convertir a las personas, para santificar a las personas, entonces necesitamos algo más, algo que sí sea suficiente para poder convertirlos. O si no es verdadero y sin error, entonces necesitamos algo que en verdad sea verdad. Pero esa es la idea. La palabra sí es autoritaria, es clara, es necesaria, es eficiente, es inerrante. Por eso necesitamos la palabra. Y por eso estresamos tanto la palabra. Y por eso es que la primera parte de todo lo que hemos estado observando hasta ahorita es la parte de la palabra. Creo que se trabó mi máquina. Ahí está. Es la necesidad de esta palabra, ¿sí? Ahora entonces vamos a observar unos cuantos puntos. Ahorita ya observé toda esta parte de acá, ¿sí? Pero vamos a ver unas cuantas ideas, ¿sí? De qué es lo que implica esta suficiencia. ¿Cómo se define esta suficiencia? ¿Cuáles son los límites que tiene esta suficiencia? Y cómo se aplica entonces a nuestras vidas y a la forma en la que nosotros observamos tanto el mundo como nuestra propia vida de fe, ¿sí? Entonces, la primera cosa que implica esto es entonces que a partir de que vemos todas estas ideas de que describen a la palabra, implica que esta revelación de Dios, la palabra, es la revelación suficiente. Entonces, ¿cómo definimos la suficiencia? Definimos como que la palabra declara todo lo necesario para la fe salvadora. La palabra declara todo lo necesario para la fe salvadora y la vida espiritual que proviene de la Biblia, ¿sí? Absolutamente todo lo que necesitamos saber nosotros para nuestra fe se encuentra contenido dentro de la Biblia. Nada más se necesita. No se necesita de la tradición, no se necesita de la opinión. Tradición implica todas las ideas antiguas, ¿sí? Ejemplo, la forma en la que la iglesia ha estado queriendo cambiar cosas y la forma en la que han estado pensando acerca de cosas, como diciendo que todo esto es necesario, pero ha ido cambiando siglo tras siglo, pero todo esto está atrás, ¿sí? Ahora, la opinión implica todo lo que está al frente, porque es todo lo que está ahorita sucediendo y las personas que están hablando y están diciendo estas cosas son así. Y todas las personas que van a venir. La tradición es lo que está atrás, la opinión es lo que está al frente. Y ninguna de esas dos puede regir nuestra fe porque ninguna de esas dos es eterna. La única cosa que es eterna es la palabra, que literalmente nos dice la Biblia, que permanece para siempre. Y absolutamente todo lo que Dios quiere se va a cumplir, ¿sí? Pero la tradición cambia siglo tras siglo, y lo podemos ver viendo hacia el pasado, y la opinión va a seguir cambiando siglo tras siglo. Y lo podemos ver también en las múltiples cantidades de opiniones que hay ahorita acerca de ciertas cosas. Y tiene que cambiar entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Porque amigos, no podemos estar diciendo nosotros, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este texto? ¿Qué te dice este texto?
Lo que tenemos que estar diciendo es, ¿qué dice el texto? O, ¿qué es lo que dice Dios al respecto de las cosas? Es la forma en la cual nosotros tenemos que estar pensando. Porque si sabemos que Dios nos salvó y Dios es el único que puede salvar a las personas, es el único también que puede establecer aquellas cosas que en verdad importan, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué es tan importante esta Biblia? Es importante y es suficiente porque declara el plan de salvación. Si declara el plan de salvación y lo realiza bien y la gente se salva por escuchar este plan de salvación, entonces es extremadamente importante que nosotros veamos esta palabra como importante. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Santiago capítulo 1, vemos un argumento que va por estas líneas. Santiago capítulo 1, chequen, y va a estar doble dentro de la pantalla. No estoy seguro si pueden verla, pero a ver, chequen ahí. Santiago capítulo 1, versículo 18. Y chequen la forma en la que está argumentando aquí Pablo. Pablo nos dice en el versículo 18, Santiago nos dice en el versículo 18, una disculpa. Es que la obra, ahí está. Él, en el ejercicio de su voluntad, está haciendo una referencia a Dios. En el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Sí? Chequen la idea que está diciendo este versículo. Este versículo está diciendo, Dios ejerció una voluntad de darnos vida, y la forma en la cual ejerció darnos vida fue a través de la palabra de verdad, o sea, de la palabra de Dios, siendo predicada a las personas. La palabra de Dios que también nosotros podemos estar leyendo el día de hoy, ¿sí? Y entonces dice, para que fuéramos, o sea, el propósito de traernos a la vida a través de la palabra es para que fuéramos las primicias de sus criaturas, que fuésemos los primeros dentro de ellos, que estuviésemos obedeciendo a Dios, que estuviésemos alabando a Dios, que pudiésemos disfrutar de Dios, poder ser de los primeros dentro de todas las demás criaturas. Ahora, dice, esto lo saben, esto del versículo 18, ustedes lo saben bien. Si ustedes conocen que esta palabra les dio salvación, mis amados hermanos, entonces cada uno sea pronto para oír la palabra, sea tardo para hablar la palabra, por temor a estarla hablando mal, sea tardo para reaccionar con ira delante de esta palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra las buenas acciones que Dios quiere que nosotros realicemos, la ira del hombre que va en contra de Dios, ¿sí? Por lo cual, chequen esta idea otra vez, por lo cual implica, ustedes conocen su nacimiento en la palabra, ustedes conocen que tienen que escuchar la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra, que fue implantada, que es poderosa para salvar sus almas, ¿ok? Y aquí me quedo en esta segunda parte del versículo 21. Chequen esta idea. Si ustedes, hermanos, fueron salvados por la palabra y ustedes se dan cuenta del peso que tiene eso, que ustedes recibieron vida por la palabra, no van a querer alejarse de la palabra. Van a querer escuchar de forma atenta la palabra, van a querer que la palabra sea sus vidas completas, que sean como el Salmo primero, gente que está meditando en la palabra de día y de noche, que en ella se encuentra su delicia, ¿sí? Por lo cual, Santiago dice, desechen todo lo demás, desechen todo lo que impide que ustedes estén agarrando esta palabra, toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y les llama entonces más bien a que sean humildes, a que sean gente que con humildad va a estar recibiendo la palabra que ya fue implantada en su ser, fue implantada cuando nacieron de nuevo, pero ahora tienen que recibirla, y esa acción tiene que ser diaria y constante. Este recibir es constante, de la forma en la que es el oxígeno, que tú tienes oxígeno ahorita dentro de tu ser y por eso tienes vida, pero tienes que seguir recibiéndolo y recibiéndolo y recibiéndolo para que te mantengas en esta vida. Entonces la idea para nosotros es, si nosotros vemos que nos da vida y es suficiente para darnos vida, entonces vemos que es suficiente también para todo lo demás, para hacernos preservar esta vida. O, ¿qué dice el versículo? Es poderosa para salvar sus almas, para mantenerlos a ustedes en esta vida y que puedan seguir disfrutando de Dios y conociendo de Dios y nunca separe este conocimiento de Dios. Si nos enseña el plan de salvación, nos enseña desde inicio hasta el final y hasta que llegue Dios y el juicio. Esto es lo único a lo que tenemos que aferrarnos nosotros.
Y chequen una implicación de eso entonces. ¿Qué sucede cuando la gente elimina esta palabra? O empieza a predicar otra palabra, o como congregantes nos empezamos a alejar de la palabra y no queremos leerla, y no queremos estudiarla o no queremos escucharla, ¿sí? Lo que sucede es que estamos siendo ingenuos, que es algo que tenemos que admitir que todos lo somos en algún momento y que tenemos que buscar no serlo. Es ingenuo porque estamos prefiriendo, y no encontré otra palabra que fuera más pesada que preferir, pero chequen esta idea, estamos nosotros prefiriendo algo más, aquello que nos da vida. Estamos prefiriendo, ok, es un mal ejemplo, pero estamos prefiriendo metano. ¿Ubican qué es lo que es el metano? ¿O dónde está contenido? A oxígeno. Esa es la idea. Estamos prefiriendo cosas que no sirven para nada, para darnos vida, aquello que sí nos trae vida, ¿sí? Y nosotros no podemos ser parte de estas personas que están siendo ingenuas, porque les digo otra vez, aquel que es cristiano ama la palabra de Dios y permanece en esta palabra de Dios, porque es la que le trajo vida y es la que va a perseverarlo a él para que mantenga esta vida por siempre, ¿sí? ¿Ok? Entonces necesitamos ver qué es lo que implica esa suficiencia, abrazar esta suficiencia y que sea parte de nuestras vidas. Y para eso entonces tengo pocos puntos, 6 puntos de qué es lo que implica esta suficiencia, nada más, pero los voy a dar muy rápido, ¿eh? No son puntos tan complejos, pero por eso es que ya lo puse aquí en la pantalla para que lo puedan observar. Entonces, chequen, la suficiencia de la palabra implica que la palabra es suficiente en su propósito, ¿ok? Suficiencia en el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Por qué fue escrita la palabra? La palabra nos menciona en varias partes. Fue escrita para traer salvación a las personas, ¿sí? Fue escrita para reconciliar al hombre con Dios. Fue escrita para que nosotros aprendamos a ser gente de Dios, a que aprendamos a ser hijos de Dios. Entonces, dentro de todo esto, la palabra es suficiente, ¿sí? Es algo diferente a la parte de inerrante, porque lo que decía en la parte de inerrante es, no tiene absolutamente ningún error la palabra, ¿sí? En las cosas que son científicas que dice la palabra, no tiene ningún error. En las cosas que son históricas, no tiene ningún error. En las cosas que son geológicas, culturales, sociales, lo que tú quieras, no tiene ningún error. Pero aquí les estoy diciendo, pero la palabra tiene un propósito. Y en ese propósito está siendo suficiente. La palabra no enseña suficiente acerca de astronomía o de geología o de nutrición o de mecánica o de negocios o de historia, pero enseña suficiente acerca de la salvación. Y es importante que veamos nosotros que es extremadamente suficiente y que la salvación es lo más importante porque es el centro de todas las demás cosas que realizamos. Que tengamos versículos en nuestra memoria como Proverbios, capítulo 22, versículo 17, que dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica a tu corazón mi conocimiento. Aplica a tu corazón a mi conocimiento. Que tengamos este versículo, o solamente 2 versículos después, para que tu confianza esté en el Señor. Te he nutrido hoy a ti también, ¿sí? La palabra nutre en aquello que está dando alimento. Y está dando alimento para que seamos salvos. Está dando alimento para que nosotros conozcamos palabra de sabiduría que, según de Timoteo 3, versículo 15, también lo expresa bien, que nos puede dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra tiene como su tema principal Cristo Jesús y nos quiere apuntar a esta idea. Tengan fe en Cristo Jesús. Y desde el inicio hasta el fin, realiza una historia con argumentos que nos están llevando a tengan fe en Cristo, tengan fe en Cristo, tengan fe en Cristo, ¿sí? Desde Génesis, capítulo 1, que nos muestra la caída, que diga, la creación del mundo y cómo es que en el centro de este mundo, el clímax de toda esta creación es el hombre. En el capítulo 3, este hombre cae y necesita de redención. Este hombre tiene que depender de quien que lo creó para que sea una nueva criatura. Y entonces Dios le promete al hombre en Génesis capítulo 3, versículo 15, que va a llegar alguien que va a derrotar a Satanás
y va a derrotar esta idea de pecado que existe en cada uno de los corazones de todos los hombres. ¿Sí? Desde ese momento está generando un argumento. Tienen que esperar, tienen que tener esperanza y confianza y tienen que ser llevados a creer en Cristo Jesús porque Él es el único medio por el cual van a ser salvados. ¿Sí? O Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, que nos empieza a decir también esta idea. Toda la palabra está escrita para que nosotros tengamos esperanza. ¿Sí? Sé que en el versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Tenemos que ser sabios, sabios para poder tener esperanza, a fin de que por medio de la paciencia, estar perseverando nosotros, estar constantes esperando, ¿sí? Paciencia, espera, no te apresures a actuar, y del consuelo de las escrituras, de que sepamos lo que viene, nosotros tengamos esperanza y podemos estar actuando con esta idea de, ok, va a llegar la salvación, no te unas al mundo, no permanezcas en este mundo, Dios ya te rescató y sucedió ya en este mismo instante, ya has sido rescatado, permanece en esta vida de fe, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que tener estos versículos dentro de nuestra memoria, amigos, tenemos que estar viendo entonces también que aparte de mostrarnos una esperanza, también nos está nutriendo a nosotros, ¿sí? Nos está nutriendo para poder ser instruidos a actuar bien en este mundo caído. 1 Timoteo 3, el versículo siguiente al que dije ahorita, el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, no solamente para que tengas tu esperanza en lo que viene, sino para que eso que está viniendo, que va a ser una esperanza futura, se empiece a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Para instruir en justicia, para que tú obres justicia el día de hoy, a fin de que ¿quién? El hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿sí? Para que nosotros andemos también entonces en justicia el día de hoy. Y finalmente entonces la palabra también es suficiente. ¿Para qué? No solamente para salvarnos, para instruirnos en justicia, sino también para el objetivo que tiene esta justicia. ¿Cuál es el objetivo de la justicia? Que hacemos todos nosotros para la gloria de Dios. O Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. O un versículo muy similar a este que acabamos de leer, 1 Corintios 10, versículo 31. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? O Efesios, capítulo 1. Aquí nada más estoy dándole más versículos para que vean esta idea de que sí está dentro de la palabra. Nosotros fuimos creados, ¿sabes qué? Mejor me voy a saltar. Está en este capítulo, pero vámonos al capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para que anduviésemos dentro de esas buenas obras. O ahora sí el capítulo 1, nosotros fuimos creados, versículo 7, en él tenemos redención, fuimos salvados, hubo un perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos dice el versículo 14, con miras a la redención, para alabanza de su gloria, ¿sí? Para que nosotros seamos alabanza de la gloria de Dios. Para eso fuimos creados nosotros, para eso fuimos redimidos, para eso somos instruidos en justicia, para la alabanza de la gloria de Dios, ¿sí? Ese es nuestro propósito, redimidos, instruidos para la alabanza de la gloria. El propósito de la palabra es este. Y es importante que nosotros veamos que es suficiente esa palabra para poder guiarnos dentro de esto, ¿sí? Para poder mostrarnos cómo alabar a Dios, cómo poder estar siendo regenerados. Si ustedes tienen algún problema entonces, si ustedes tienen algún pecado que está perseverando dentro de ustedes, y ustedes tienen la solución de, ok, podría ir con un psicólogo, o podría ir con un amigo, o podría ir con quien ustedes quieran, o puedo estar recurriendo a la palabra. La respuesta correcta sería, tengo que estar recurriendo a la palabra, ¿sí? O si ustedes están pensando, quiero hacer algo de mi vida, ¿qué es lo que debería de estar realizando con mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual yo llegué aquí?
¿Qué trabajo debería estar realizando? ¿Qué forma tengo que estar yo para contribuir a la sociedad? Pueden ir a un amigo, pueden ir a cualquier consejero vocacional o pueden ir a la palabra de Dios y ver que su principal propósito es darle gloria a Dios a través de las dones que Él ha puesto dentro de ustedes, ¿sí? Darle gloria a Dios. Ahora, el segundo punto, ¿es suficiente la palabra? ¿Es suficiente en lo explícito o implícito? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que tenemos que observar nosotros que lo que nosotros estamos agarrando de esta palabra aparezca explícitamente dentro de la palabra o implícitamente, pero tiene que estar ahí. Si esta palabra me está diciendo cómo es que es la salvación por fe, que me diga de forma literal, Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia son salvados. ¿Qué más claro está por qué eso? Por gracia son salvados. Eso lo vemos de forma clara. Ahora también vienen cosas que están implícitas dentro de toda la palabra, pero tienen que ser asumidas con lógica. No tienen que estar ocultas de forma misteriosa, sino que tienen que estarse adquiriendo esos conocimientos a través de la lógica, ¿sí? De modo que podemos ver que en verdad está dentro de ese texto. Porque si no está dentro de ese texto, entonces no forma parte de la palabra. Y puedes estarte tú haciendo inventos cuando estás leyendo la palabra a partir de tus pensamientos y que no se encuentre dentro del texto. Tenemos que checar muy bien nosotros la forma en la que leemos el texto para que no agreguemos cosas a la palabra, ¿sí? Para que no agreguemos cosas a la palabra o para que no quitemos cosas de la palabra. Y para eso entonces vemos el punto 3. La suficiencia también implica que puedes ser ayudado tú y yo para poder conocer las cosas que dice la Biblia a partir de la iglesia, ¿sí? Noten esto. Estoy diciendo ayudas. Ayuda de la iglesia. Ayuda de tus pastores. Ayuda de tus maestros. No son gente que define la verdad, pero son gente que te ayuda a conocer la verdad. Y nuestra idea entonces, si somos maestros, es, amigos, vean que está dentro de este texto. Vean que les estoy apuntando a las palabras mismas y a la relación que hay dentro de estas palabras con las demás palabras. No piensen que yo estoy inventando algo que llegó a través de un sueño o a través de una reflexión mía puramente, sino que llegó a través de un meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Es lo importante, medita en la palabra, enseña la palabra. El otro error que puede surgir, no se encuentran los maestros. Los maestros, o sea, tienen que estar enseñando la palabra, pero el otro error que puede surgir es que tú no quieras acercarte a los maestros, que tú no quieras ser alguien que sea enseñado por alguien más, porque tú piensas, yo tengo ya toda la verdad y Dios ha dicho dentro de la palabra que ustedes no tienen necesidad de ser enseñados. Sí, no tienen necesidad de ser enseñados porque toda la verdad está dentro de la palabra de Dios, pero sí tienen diferentes capacidades y hay diferentes medidas de gracia de la cual nos habla también la palabra. Y entonces, una persona que ejerce un don espiritual, lo que realiza es que les muestra a las demás personas la gracia que le ha sido otorgada, para que les sea otorgada a ellos. Y entonces vamos creciendo nosotros de gracia, de gloria en gloria, vamos creciendo en esta idea siempre. Pero necesitamos ver eso, ¿sí? Dios mismo estableció a maestros. Efesios 4, versículo 11, estableció a algunos ser profetas, a algunos ser apóstoles, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores, a otros ser maestros, ¿sí? Dios estableció a cada una de esas personas. O Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia que me fue dada, está hablando Pablo, yo soy un sabio arquitecto, pues puse el fundamento de la iglesia en la cual estaba, en Corinto, ¿sí? Entonces, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Está comparando a la iglesia con un edificio y dice Pablo, yo puse el fundamento de esa iglesia. Alguien más va a edificar arriba de esa iglesia, va a haber otros maestros. Y esto está bien. Solamente revisen cómo es que edifican. Que el fundamento tenga puesto como el piso
a Cristo, ¿sí? Que Cristo sea el piso que está debajo de su fundamento y que nos aseguremos de esto y que nosotros como congregantes veamos que Jesucristo estableció a algunos para ser maestros, algunos para ser el fundamento de las iglesias y algunos para edificar arriba de eso, y esta es la forma en la cual Él está obrando, pero siempre es en relación a su palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí, amigos? Nosotros escuchamos a los maestros en cuanto ellos son fieles a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Escuchamos a los maestros en cuanto ellos reproducen fielmente y aplican las enseñanzas de la palabra. Reproducen fielmente y aplican las enseñanzas de la palabra. Por eso es que tienen que ser maestros capacitados, que saben enseñar, maestros que saben cómo aprender también de la palabra y tienen que enseñarnos a nosotros a poder leer la palabra, a poder rescatar cosas de esta palabra y a poder estar definiendo también nosotros. ¿Es un buen maestro? ¿Es un mal maestro? Tenemos que tener cuidado, no cuidado, estar revisando, estar avanzando, ¿sí? Siempre viendo esta idea de en cuanto se apega a la palabra de Dios, ¿sí? Les voy a dar un tercer error, ¿sí? Porque era primero un error de los maestros, ¿no? Alguien que se despega de la palabra. Un segundo error, un hombre que se despega de los maestros. Les voy a dar un tercer error. Que este despegarse de los maestros no sea solamente con las personas de ahorita, sino que sea despegarse de los maestros que ha habido alrededor de la historia. O sea, amigos, tenemos 2000 años de historia de la iglesia, bueno, 1900 años de historia de la iglesia, en los cuales han surgido maestros increíbles, personas que conocen muy bien la palabra, que están indagando dentro de ella, que son extremadamente profundos, y a veces preferimos nada más quedarnos con aquello que tenemos hoy en día, ¿no? O incluso vamos con lo que sea más moderno y vamos a tener que cambiar nosotros de doctrina cada año. Vamos a tener que seguir dentro de esto en vez de estar viendo que hay tesoros enormes dentro de nuestras iglesias, tesoros que se ven en los credos de la iglesia. ¿Quién ha leído un credo de la iglesia? Si pueden, chequen el credo de Westminster, chequen el credo, ahí se me fueron los nombres ahorita, pero chequen los canons de Dort, chequen el credo de, ahí se me fue la palabra. Bueno, hay muchísimos credos de la iglesia. Y si pueden, chequen una Biblia que se llama Biblia de la Reforma. Tiene consigo 13 credos que son de extrema importancia para la iglesia reformada, ¿sí? Y son muy ricos. Les había comentado en otra ocasión, es tan extremadamente rica esta idea de que es una sola fuente, la Biblia, y aún así, en distintos países, distintas personas realizan credos, y esta iglesia recopila solamente 13 de ellos, y aún así ellos mantienen una unidad, ¿sí? Y se ve esa idea, Dios es el que está detrás de la Biblia. Dios es el que es el fundamento para todas estas personas. Mantengan en cuenta entonces, los documentos pueden fallar, pero en cuanto se pegan a la palabra de Dios, nos están mostrando algo hermoso, ¿sí? Y hay que valorarlo y hay que seguir nosotros creciendo dentro de esto. Punto número 4. Suficiencia junto al Espíritu Santo. Estoy diciendo, la palabra es suficiente para llevar a la gente a la salvación. La palabra es suficiente para que las personas conozcan todo lo que tienen que realizar en esta fe, ¿sí? Para que puedan alabar a Dios, para que puedan estar ellos aprendiendo. ¿Por qué entonces hay gente que aún leyendo esta palabra y siendo expertos en esta palabra, como lo era Nicodemo, aún así no llegan a la salvación, ¿sí? Nicodemo, creemos, sí llegó a la salvación, pero aún así pasó muchos años en los cuales él estaba actuando como un incrédulo, a pesar de que conocía mucho de la palabra de Dios, que no podía ver enseñanzas que estaban claramente ahí, ¿sí? Como el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es suficiente si está junto al Espíritu Santo, ¿sí? La palabra tiene que ser utilizada por el Espíritu Santo para poder ser suficiente. Y es necesario entonces que las personas sean iluminadas por este Espíritu, que las personas puedan conocer esta salvación a través de este Espíritu. Y es importante entonces que veamos que el Espíritu es alguien, es una persona de la Trinidad, es una persona que nos dice Juan, capítulo 3, versículo 8,
que sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? Que Él recorre todo, tiene una voluntad verdadera, propia, es Dios, y Él decide también entonces cómo es que revela esta palabra. ¿Sí? 5. E implica también que es suficiente la palabra para nuestro tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Que ahorita no hay necesidad de algo más. En nuestro tiempo, podemos ver nosotros dentro de la historia de la iglesia, incluso dentro de la historia, más bien de la historia de la palabra, que ha habido otras revelaciones. Si checan dentro del Antiguo Testamento, por ejemplo, pueden observar que hay libros que se mencionan, o hay profetas que se mencionan, pero no se menciona qué es lo que dijeron esos profetas. ¿Sí? Dentro del Nuevo Testamento se menciona que existen profetas también, pero tampoco se menciona qué es lo que dijeron. Nos habla de que hay una tercera carta a los Corintios que nosotros no tenemos. Nos habla, y podemos continuar con esta idea. La razón por la cual no están dentro de nuestra palabra, amigos, es porque no es necesario que nosotros tengamos esas revelaciones de parte de Dios. La revelación de Dios cesa en el año 95 y se conservan todos los documentos que nosotros tenemos hasta ahorita, y esos documentos son los únicos que son necesarios para que nosotros en este tiempo podamos llegar a tener salvación. ¿Sí? Y eso lo podemos ver de forma clara en dos pasajes. Nada más quiero que observen dos pasajes para que veamos esta idea. Juan, capítulo 20, versículo 30, nos dice, y muchas otras señales hizo también Jesús. O sea, no todo lo que viene dentro de los evangelios es todo lo que hizo Jesucristo. Jesucristo hizo muchas otras cosas. Dio más discursos de los que aparecen. Habló más palabra. Por eso es que es el ejemplo perfecto para que nosotros veamos esto. ¿Sí? Habló más palabra, hizo más milagros en presencia de sus discípulos, pero estas cosas no están escritas en este libro. Pero, versículo 31, las que sí están escritas para que ustedes crean, para que crean y sigan creyendo ustedes toda su vida que Jesucristo es el Cristo y es el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida eterna. ¿Sí? No necesitan conocer todas las cosas que ha realizado, no necesitan conocer todas las cosas que ha dicho Dios a través de sus profetas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino que necesitan las cosas que han sido escritas, porque esas son las únicas que son necesarias para que crean y para que tengan vida. No busquemos más cosas, amigos, porque ya dijo Dios, estas son las únicas que son necesarias. O chequen el otro pasaje que les quería mencionar, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado, ya habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, a los antepasados de la gente del primer siglo, Dios ya le había hablado. Ya había sucedido en muchas ocasiones, en muchas maneras, ¿sí? Pero en nuestros tiempos, que es parte del punto, en nuestro tiempo, que es un tiempo que se define como los últimos días, ¿sí? Los últimos días ya comenzamos un tiempo que se ha inaugurado desde la muerte de Jesucristo hasta su venida. Y este tiempo se le conoce como los últimos días. Es un solo tiempo caracterizado por las mismas cosas. Ahora, ¿qué es lo que lo caracteriza dentro de este pasaje? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesucristo murió y habló a través de los profetas, pero fue el Hijo quien estaba hablando. Y a este Hijo le fue constituido como heredero de todas las cosas. Y si nosotros tenemos esta revelación que es de parte de Jesucristo y ya está cimentada en los últimos tiempos por los apóstoles, entonces tenemos que aprovecharla de forma grande, amigos. Tenemos que aprovecharla porque ya tenemos este fundamento. No necesitamos que reciban sueños, no necesitamos que ninguno de ustedes sea profeta otra vez, ni que ninguno de ustedes sea un nuevo apóstol. Lo único que necesitamos es que cada uno de ustedes vea que tenemos la revelación del Hijo, hoy la revelación más pura que existe, que fue realizada a través de los profetas. Y viendo de esa forma, cambia de forma completa todo nuestro observar y todo nuestro aprender. Y vemos que tenemos lo suficiente
para nuestro tiempo y más que suficiente. Y entonces les muestro un último pasaje para observar dentro de estos versículos, dentro de este punto, perdón. Hechos 20, versículo 29. Pablo dice acerca de la palabra que cuando él se vaya de la iglesia, van a entrar personas que van a ser lobos feroces, ¿sí? Que van a estar yendo en contra del rebaño. Si checamos el contexto, estos lobos son maestros malos, son maestros que dan malas enseñanzas, ¿sí? Y dice aún de los maestros que ya estaban en la iglesia en su momento, o de los maestros de nuestras iglesias, también se van a levantar gente que van a ser malos maestros, que van a hablar cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Y la forma en la que lo soluciona Pablo es ustedes revisen cómo es que yo les hablé a ustedes, o sea, a los ancianos de su momento. Y chequen cómo es que dice entonces en el versículo 32. El versículo 31 les dice, ustedes ya les fue enseñado todo lo que tenían que aprender. O nosotros ya nos fue dada la palabra de Dios de forma completa, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿O qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está encomendándonos a Dios. Chequen, versículo 32. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Y si nosotros checamos esta palabra de edificarlos y esta palabra de darles, no es solamente que les está diciendo yo les quiero dar la herencia y darles la edificación, sino que está diciendo que esta palabra es poderosa, logra lo que quiere lograr para, para edificarlos aún más de lo que tendrían que estar edificados, para darles aún más la herencia de lo que podrían pensar ustedes. ¿Sí? Y entonces me encanta cómo es que lo traduce la RBR, la Reina Valera, que dice, porque es poderosa para sobreedificarlos, para sobreedificarlos. Tienen una palabra que es más que suficiente para lograr edificar a las personas, para edificarlos a ustedes y para darles una herencia con todos los santos. Escuchen esta palabra, entonces. Esta palabra es suficiente para nuestro tiempo, ¿sí? Y el último punto de aquí de la suficiencia es que la palabra es suficiente para complacer a Dios. Si nosotros queremos aprender a alabar a Dios, porque nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que ver que el único medio para poder lograr aprender esto es la palabra misma, ¿sí? La palabra es el único medio por el cual vamos a poder adorar a Dios nosotros de forma completa, ¿sí? Chequen un versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. ¿Sí? Versículo 15 nada más, perdón. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, o sea, con trabajo, presentarte a Dios aprobado. O sea, si tú quieres presentarte a Dios y que Dios apruebe, que Dios le guste la forma en la que tú te presentas, que Dios esté amando la forma en la que ustedes son, ¿sí? En este caso me refiero a cómo es que están presentando delante de Él, ¿sí? Procura hacerlo con trabajo. Tienes que trabajar para poder presentarte así, porque estás haciéndolo delante de Dios, Dios que es el Dios que creó absolutamente todo. Preséntate a Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué o cómo? Porque maneja con precisión la palabra de verdad, ¿sí? ¿Cómo es que Dios aprueba? Dios aprueba en este sentido de aprobar de yo disfruto la forma en la que son ustedes, porque ustedes son mis hijos. Cuando veo una fidelidad, porque ustedes se acercan a la palabra, abrazan aquello que sale de mí, abrazan mi misma voz y la hacen que forme parte de sus vidas. Y por tanto yo amo eso, ¿sí? Es lo que dice Dios. Yo amo la forma en la que la gente se acerca cuando ve que a través de esta palabra yo me estoy revelando a ellos y la agarra de esa forma, ¿sí? O podemos pensar nosotros entonces, ¿qué tenemos que realizar nosotros con esto? Tenemos que aprender a ver con los principios de Dios. La palabra no dice absolutamente todo de todo,
Y ustedes van a vivir un montón de cosas en sus vidas. Van a encontrarse con situaciones que no vienen dentro de la palabra. Cuando ustedes están caminando y están entrando al metro y encuentran a alguien que tiene necesidad, cuando ustedes encuentran una oportunidad de hablar el evangelio con alguien y no van a saber cómo es que tienen que comunicar este evangelio, pero la palabra establece principios para que ustedes, conociendo estos principios y siguiendo estos principios, puedan realizar todo de forma correcta. Entonces tenemos que aprender nosotros a ver cuáles son los principios que Dios coloca acerca de todas las cosas, de cómo hablar con la gente, de cómo estar comunicando el evangelio, de cómo estar observando a Dios, cuáles son las características de Dios, cómo es que Él tiene que ser temido, tiene que ser amado, cuál es su voluntad, ¿sí? O, ¿qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Transfórmense mediante la renovación de su mente para que vean cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Este transformarse es a través de la palabra. Transfórmense a través de renovar su mente con la palabra para que ustedes mismos, conociendo estos principios, conozcan cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y la otra parte, entonces formen una mente sistemática. Ahora es una palabra bastante fuerte esta idea de sistemática, pero no es tan complicada como parece, ¿sí? Sistemática simplemente significa hacer un sistema. ¿Qué es un sistema? Unes varias cosas para que tengan un sentido. Si ustedes quieren tener una mente como la de Dios, la mente de Cristo, necesitan formar un sistema. Ver la palabra, ir agarrando conocimientos de esta palabra, irlos incorporando y que no peleen, sino que estén armonizados dentro de sus mentes, ¿sí? Que ustedes sepan, ejemplo, la forma en la que Dios ve el matrimonio, y sepan la forma en la que Dios ve la vida, y vean la forma en la que Dios ve y podemos continuar en esta misma idea, ¿sí? Y entonces están formando ustedes una mente. Ven los principios, forman una mente con esos principios y tienes a una persona que es un hijo de Dios, que está voluntariamente buscando acercarse más a Dios, ¿sí? Entonces, amigos, con esas ideas, yo creo que termino. Les voy a dar nada más un poquito de lo que iba a decir después. Si ustedes revisan la palabra, van a observar que la forma en la cual nos muestra esa suficiencia es a través de dos cosas. Uno, la palabra nos muestra prohibiciones a agregar a la palabra, ¿sí? Entonces nos dice dentro de esta palabra, no agregues tu opinión, no agregues tu voluntad, no agregues cualquier cosa que tú pienses, sino observa que esta palabra ya es perfecta y pura, ¿sí? Entonces, retrae a las personas de estar buscando agregar cosas a la palabra, ¿sí? Y además de eso, da testimonios de la perfección de esta palabra. Y entonces dice a las personas, chequen cuán pura es la palabra. Ah, bienaventurado es aquel que observa las palabras de esta ley y las aprende y las realiza, ¿sí? Podemos verlo en testimonios como en Salmo 119. Podemos ver la forma en la que entonces en la parte de arriba prohíbe en Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, en Deuteronomio 4, versículo 2, en Proverbios 30, versículo 5 y versículo 6. ¿Sí? O podemos ver cómo muestra su testimonio de cuán buena es esta palabra dentro de Lucas, versículo 16, 27 al 31, o en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Podemos seguir. Por ahorita ya no voy a seguir, pero bueno. Nada más quiero dejarlos con tres implicaciones para esto. ¿Ok? Tres implicaciones entonces. Si nosotros vemos que la palabra es suficiente, que la palabra es lo único que nosotros necesitamos para poder llegar a esta salvación, entonces tenemos tres reacciones. Primera reacción, nosotros
resistimos los ataques a la palabra. ¿Sí? Resistimos ataques a la palabra. O sea, no nos dejamos llevar con las ideas de los hombres y no permitimos que gente también sea perdida por esto. ¿Sí? Vemos un amigo que está escuchando mala palabra y que está observándola como lo único que tiene que recurrir y le apuntamos y le decimos, checa lo que está diciendo la palabra, mira qué tan pura es, yo te ayudo. ¿Quieres aprender acerca de la palabra? Permíteme que yo te enseñe estos principios acerca de la palabra. ¿Sí? O de nuestro lado, tenemos más cuidado de quién escuchamos y a quién no escuchamos. ¿Sí? Y checamos que las conclusiones que están sacando estas personas, que provengan de la palabra, y checamos que sean personas que están hablando de forma completa de la palabra, todo el consejo de Dios, no solamente una parte semana, todas las semanas, sino que estén hablando de algo que es complejo, robusto, algo que en verdad tiene un fundamento que puede sostener a las personas. ¿Sí? Dos, nosotros cuando nos toca enseñar la palabra, si sabemos que es suficiente, cuando nos toca enseñar, hablamos solamente la Biblia. ¿Sí? Tengan una mente que siempre está diciendo, ok, ¿dónde está la respuesta a esto en la palabra? No mi opinión. ¿Sí? Si a ustedes les toca enseñar eso, ya sea un amigo, o les toca enseñar en el grupo de jóvenes, o les toca enseñar y construir una iglesia, porque van con los pastores y les dicen, pastores, tenemos este local, ayúdennos. O tres, la tercera, si vemos esta suficiencia de la palabra, de forma personal, crecemos en la palabra de Cristo. De forma personal, buscamos crecer en la palabra de Cristo. ¿Sí? O sea, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes reciben y lo que no reciben viene definido por esto. ¿Está en la palabra o no está en la palabra? Si lo veo en la palabra, no solamente lo recibo, sino que lo repaso otra vez esta noche. No solamente lo repaso, sino que el siguiente día algunas anotaciones acerca de esto, que se mantenga dentro de mí. Buscar es un buscar activo, no un buscar pasivo. No solamente quiero escucharlo, sino que quiero también yo estarlo formando. Voy buscando enseñarlo, porque a través de enseñarlo también con mis amigos, con alguien que pueda discipular, también a través de eso voy a aprender aún más acerca de esta palabra. Voy a estar viendo la realidad de esta. Voy a estar viendo si es una palabra dura que en verdad me esté confrontando a mí, o si es una palabra humilde y blanda que en verdad esté sintiendo su amor de esa palabra. Y entonces termino con un versículo. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Y chequen la forma en la que habla. Y esta se los digo a ustedes, porque son cristianos, ¿no? Por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo, pongan pausa. Chequen, ustedes recibieron a Cristo por la palabra predicada por alguien. De la misma manera que recibieron a Cristo, ustedes, así anden también ahora. Si la recibieron por la palabra, a Cristo Jesús, el Señor, anden en esta palabra, porque andando en esta palabra ustedes andan en Jesucristo. Así anden en Él, firmes, firmemente arraigados, no se suelten, sean edificados por su misma palabra, porque si checan, va uniendo esta idea, la palabra de Jesucristo, es Jesucristo mismo delante de ustedes. Aunque fue hablado por los profetas y los apóstoles, es Jesucristo mismo quien está delante de nosotros cuando leemos esta palabra. Sean arraigados a Él, no se separen de Él, edifiquen sus vidas en Él y sean confirmados en su fe, tal como fueron instruidos por la palabra, y tengan gratitud entonces dentro de sus corazones. ¿Sí? Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos, que nadie los separe de la palabra, por medio de sus formas de pensar, sus filosofías, sus vanas sutilezas, su forma de hablar que los está trayendo, quizás, que es tradición de los hombres, o que es
o que son principios elementales del mundo, lo que está siguiendo este mundo, porque esto no es Cristo, no está según Cristo. ¿Sí? Entonces chequemos que sea de la manera en que lo recibimos, que sea así como andamos nosotros en él. ¿Ok? Meni, ¿me ayudas a orar, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias porque has dado sabiduría y palabra a Jaciel para que hoy nos instruyas tú, hoy hables tú a nuestros corazones y veamos y entendamos que tu palabra es suficiente, Señor, que no necesitamos agregarle absolutamente nada porque predicándola a ella, predicando tu palabra, em, tiene todo lo necesario y cumple su objetivo en todo, Señor. Te agradecemos eso porque podemos confiar plenamente en ti, en tu verdad, en tu palabra, en tu Hijo, Señor, y en tu salvación. Y te amamos, Señor, por eso, por esa confianza, por esa fidelidad que, que tienes, Señor, que eres tú. Gracias por tu palabra, porque podemos estudiarla, porque podemos entenderla. Y, Señor, te pedimos, como todos los días, Señor, y como siempre, que nos permitas predicarla, Señor, que nos permitas predicar solamente tu palabra y no otras cosas, Señor, que nos imaginamos o creemos que son correctas, pero al final la única cosa correcta es la Biblia, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a predicarla completa a Cristo y danos valentía para hacerlo, Señor. Te damos gracias en esta tarde por la vida de todas las personas que se pudieron conectar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni. Segundito. Está, amigos.